La mirada de Lin Fangqiu estaba tranquila. En el mundo del cultivo, un cultivador necesitaría al menos una base de cultivo en el reino de tribulación de la divinidad naciente de 7 hojas para lanzar estos mudas taoístas. Además de eso, fueron atrapados en la formación de brujería. Esto significaba que uno también tendría que luchar contra la corrosión del hechizo. ¿Qué tan poderoso era este experto más fuerte bajo los cielos? En comparación con el colosal sello de energía, los mudas taoístas de Lin Fangqiu eran tan insignificantes como las hormigas. Nunca había visto mudas taoístas tan impactantes en toda su vida. Basándose en su conocimiento, aquellos que fueron capaces de elegir mudas taoístas como estos eran grandes maestros taoístas. Quería reírse de sí mismo por hacerse pasar por alguien así. Mientras tanto, las 4 cultivadoras que flotaban en el aire tenían una expresión determinada en sus rostros. Confiaban en que podrían disipar estos Taiji Golden Mudras. Desafortunadamente, cuando lanzaron sus explosiones de energía, todo lo que hicieron fue crear débiles ondas en los mudas que parecían tan vastas como el océano mismo. Fue inútil. Un gran maestro taoísta. Exclamaron en estado de shock mientras miraban los brillantes símbolos dorados de Taiji que volaban hacia ellos. Van, van, van. En el momento en que los 4 círculos dorados los atraparon, explotaron y desaparecieron como fuegos artificiales. Tras el brillante espectáculo, se convirtieron en nubes de humo y desaparecieron con el viento. En ese momento se podía ver una expresión incrédula en los rostros de todos. Din mató a 3 objetivos de tribulación de la divinidad naciente y 2 objetivos del reino de la corte divina, recompensado con 3.700 puntos de mérito. Afortunadamente no sufrí ninguna pérdida. Después de hacer los cálculos, Lu Zhou descubrió que solo Chen Zhu valía 1.500 puntos. Sin embargo, no ganó mucho. Después de todo, había gastado 2.000 puntos de mérito anteriormente. Se acarició la barba mientras observaba su entorno. No quería atacarlo, pero fue fácil para un arquero de élite del reino de tribulación de la divinidad naciente como Chen Zhu disparar 3 flechas por segundo. Lu Zhou no pudo detenerlos a todos con Critical Block Cards. Además, probablemente también tendría que desperdiciar sus cartas impecables. En lugar de desperdiciar sus preciosos recursos, era más fácil hacer las cosas de esta manera. Aparte de eso, no había lugar para las otras tribus bajo los cielos del Gran Yan. A diferencia del Triverso, el pueblo Bai se separó de los ciudadanos del Gran Yan a lo largo de generaciones. Después de varios milenios de supervivencia, echaron sus raíces aquí. Eran aborígenes. El Triverso, por otro lado, fue una otra tribu desde la antigüedad. Querido emperador, ¿qué tipo de personas tienes a tu alrededor? ¿Sabías que una persona de la otra tribu se ha infiltrado en el palacio? Ojalá vinieran más de ellos aquí también. Desafortunadamente, las élites de este calibre no se criaron en granjas. Por alguna razón desconocida, después de que Chen Zhu fue asesinado, la formación de la gran brujería comenzó a debilitarse. El carro volador de color rojo brillante también comenzó a caer sin el apoyo de las 4 cultivadoras. La situación sobre el terreno era caótica mientras los soldados intentaban escapar frenéticamente. La élite del palacio es asesinada tan fácilmente. Los soldados se sintieron como si estuvieran soñando y les resultó difícil aceptarlo. Mientras tanto, Lu Zhou continuó mirando el carro volador. Para que una élite como Chen Zhu, uno de los 3 arqueros divinos, reconozca a alguien como su maestro, el maestro ciertamente no sería débil. ¡Boom! La carta voladora se estrelló en el suelo, levantando una nube de polvo. Después de que la formación Gran Brujería se debilitó, su visión se hizo clara. En ese momento, la atención de todos estaba centrada en el carro volador de color rojo brillante. El carro volador rojo ahora estaba hecho pedazos. Si hubiera habido una élite en él, no se habría estrellado contra el suelo. Esto significaba que no había nadie en el carro volador de color rojo brillante en primer lugar. No había ningún supuesto experto allí. Después de esperar un momento, nadie salió de los escombros. Lu Zhou asintió mientras acariciaba la barba. ¿Vacío? Afortunadamente, esperaba esto cuando usó sus 5 cartas. La situación todavía estaba bajo su control. Si un grupo de cultivadores del reino de la corte divina lo hubiera atacado, le habría resultado difícil lidiar con ello. El pequeño Yuaner parecía encantado. Ella fue la primera en romper el silencio. Ella se rió y dijo, «Eres increíble, maestro». Lu Zhou se acarició la barba y dijo con calma, «¿Cómo te sientes?» «Estoy bien. Me sentí un poco mareada antes,
Pero ahora me siento mucho mejor, dijo la pequeña Joanner mientras caminaba hacia Luzhou. ¿Es el Supreme Purity Jade Sleep capaz de repeler la brujería? Luzhou se preguntó. El brillo púrpura claro de la formación de brujería casi había desaparecido ahora. Todavía había soldados y cultivadores a su alrededor que esperaban para atacar. Luzhou no estaba preocupado. Después de todo, el resto de la gente no pudo obligarlo a quedarse. Dirigió su atención a Din Fangqiu. En ese momento, Din Fangqiu estaba tosiendo violentamente. Luzhou continuó mirando a Din Fangqiu. Inicialmente, tenía la intención de comprar una tarjeta Daily Strike para lidiar con Din Fangqiu de inmediato. Sin embargo, cuando vio que Din Fangqiu estaba herido y afligido por el hechizo de brujería que debilitó enormemente su base de cultivo, cambió de opinión. Con las manos en la espalda, se acercó a Din Fangqiu. Con Chen Zu muerto, no tuvo más remedio que intentar obtener información de Din Fangqiu. Ya sea que tuviera que recurrir a la tortura o a la intimidación, estaba seguro de que podría sacar algo de Din Fangqiu. Al ver a Luzhou caminando hacia él, Din Fangqiu tuvo grandes dificultades para sentarse. Soportó el dolor desde la flecha hasta el pecho y se arrodilló antes de suplicar. Este joven tiene ojos, pero no podía ver con claridad. Por favor, perdóname, mayor. Tan pronto como terminó de hablar, volvió a tener un ataque de tos. Ya no se podía ver el aire que había emitido antes cuando se hacía pasar por He Tiandao. «Señor». Luzhou se acarició la barba y asintió. Su expresión era indiferente mientras decía, «Creo que es extraño que te dirijas a mí como tu mayor». Din Fangqiu soportó el dolor en su pecho y dijo, «Es imperdonable para mí hacerme pasar por ti. Sin embargo, todavía debo agradecerte por matar a Chen Zu y así vengar a mi discípulo». Lanzó una mirada significativa a sus dos discípulos tan pronto como terminó de hablar. Al ver esto, los dos discípulos de Din Fangqiu rápidamente se arrodillaron y se inclinaron ante Luzhou. «Gracias, mayor». «Gracias, mayor». «Din, te han intimidado. Recompensa, 2 puntos de mérito». Hipócritas insinceros y mezquinos. No hubo ningún cambio de expresión en el antiguo rostro de Luzhou. No mostró felicidad ni ira mientras acariciaba la barba. Decía, «Tengo algunas preguntas para ti y las responderás con sinceridad. Te contaré todo lo que sé». «Muy bien». Luzhou lo pensó un poco antes de preguntar, «Dime tu verdadera identidad». Din Fangqiu ya no se atrevió a seguir actuando. Él respondió, «Soy Din Fangqiu de la secta Yun del Gran Yan. Estos 3 son verdaderamente mis discípulos». La pequeña Joanner se burló antes de decir, «No os avergonzáis de vosotros mismos por imitar el pabellón del cielo malvado cuando sois tan débiles». Din Fangqiu se quedó sin palabras. Un avatar de 5 hojas no era débil. ¿Por qué te hiciste pasar por el pabellón del cielo malvado? Luzhou preguntó mientras acariciaba la barba. Din Fangqiu dudó un poco antes de finalmente decir, «En respuesta a tu pregunta, mayor, muchos de los discípulos de las sectas Yun, Tian y Luo fueron asesinados por el pabellón del cielo malvado. Hace siglos, el pabellón del cielo malvado destruyó varios miles de armas de las 3 sectas, asestando un duro golpe a nuestros cimientos. Desde entonces, nunca hemos podido recuperarnos verdaderamente. Me ordenaron». Hizo una pausa en ese momento. «Dilo», ladró Luzhou. «Me ordenaron hacerme pasar por el maestro del pabellón del cielo malvado y cometer crímenes en todas partes», respondió Din Fangqiu de mala gana. Luzhou meneó la cabeza y suspiró suavemente. «La secta Yun es la jefa de las 3 sectas. Una gran secta del noble camino está recurriendo a métodos tan despreciables. El pabellón del cielo malvado ha cometido tantas malas acciones. Solo me ordenaron que les diera una muestra de su propia medicina». «Es vos». Una ola de energía navegó hacia Din Fangqiu en este momento. Bofetada, golpeó a Din Fangqiu en la cara. 5 huellas dactilares aparecieron en su mejilla, trayendo consigo un dolor ardiente y punzante. «Mayor, usted». Din Fangqiu tropezó de regreso. Él no sabía qué hacer. Sin embargo, sabía que no se atrevía a tomar represalias incluso si se le daba la oportunidad. «Te preguntaré de nuevo, ¿cuál es el secreto detrás de ese hueso?». Después de recibir una bofetada, Din Fangqiu se volvió mucho más servil. Acunó su mejilla mientras decía, «Hay un hueso del pueblo Bai que puede ayudar a un cultivador a superar la gran limitación de 1000 años». Se podía ver una expresión confusa en su rostro mientras se aventuraba suavemente. «Señor, con tu conocimiento y experiencia, debes haber oído hablar de esto antes. Un hueso del pueblo Bai que sea capaz de superar el límite de vida del mundo del cultivo». Luzhou volvía a buscar en sus recuerdos.
Dado que He Tiandao vivió durante 1000 años y viajó por las tierras, le resultó imposible no recordar este asunto. Buscó entre sus recuerdos por un tiempo, pero no encontró nada. Decidió darse por vencido y continuó interrogando a Din Fangqiu. «¿Se ha encontrado este hueso?» Din Fangqiu negó con la cabeza y dijo: «El palacio ha buscado continuamente durante una década y no lo ha encontrado. Las posibilidades de encontrarlo son aún menores». El pequeño Yuan resopló y dijo: «Tontos, nadie puede superar el límite de la vida. El dueño del hueso murió y, sin embargo, esperas que el hueso pueda ayudarte a superar tu límite de vida. ¡Qué broma!». Din Fangqiu se quedó sin palabras nuevamente por las palabras del pequeño Yuaner. Lu Zhou recordó al emperador Yin de la tierra. El emperador recorrió las tierras en busca de una forma de prolongar su vida. La gente del mundo del cultivo nunca había vivido más allá del límite. Sin embargo, era inevitable que hubiera quienes no estuvieran dispuestos a doblegarse ante el destino y quisieran intentarlo. Podría ser que el emperador del Gran Yan tampoco esté dispuesto a someterse al límite de su esperanza de vida. Mientras Lu Zhou estaba perdido en sus pensamientos, los soldados y cultivadores de bajo rango en el embarcadero comenzaron a acercarse a ellos. Había varios miles de soldados y cientos de cultivadores en el reino de la condensación del sentido, el reino del mar de Brahman y el reino de la corte divina. Han sido afectados por la formación de brujería. Ahora son impotentes. No tengas miedo. Los intrusos serán ejecutados en el acto. La expresión de Lu Zhou permaneció indiferente cuando vio a los soldados y cultivadores que llegaban. La pequeña Yuaner flexionó sus extremidades y dijo: «Maestro, déjame manejarlas». Lu Zhou agitó la mano y dijo: «No hay necesidad de eso». Una expresión confusa apareció en el rostro del pequeño Yuan. «Bien». Después de todo, 2 puños no eran rival para 4 extremidades. Aunque la pequeña Yuaner era poderosa, todavía le pediría mucho que derrotara por completo a miles de soldados y cientos de cultivadores. Bian emergió del bosque tan pronto como Lu Zhou llamó su nombre. Los soldados y cultivadores se dieron la vuelta para mirar cuando oyeron los sonidos de gruñidos detrás de ellos. «¿Qué es eso? ¿Un tigre? ¿Cómo puede haber un tigre aquí?». Los soldados y cultivadores todavía estaban confundidos cuando Bian se les acercó. Su figura se podía ver con creciente claridad. Como era de esperar, Bian no se vio afectada por la brujería. «¿Hasta? ¿Una bestia?». Bian rugió fuerte y su sonido resonó por todo el bosque. Los soldados se golpearon las rodillas entre sí por miedo y conmoción. Ahora era evidente que lo que habían pensado que era una bestia común y corriente era en realidad una bestia extremadamente poderosa. Solo un poderoso cultivador humano podría domesticar a una bestia tan feroz y convertirla en una montura. En ese momento, Bian atacó a la multitud. La fuerza y la mansedumbre formaban un marcado contraste. Durante un tiempo, los miembros amputados volaron por todas partes. «¡Corre! ¡Retiro! Cultivadores del reino de la corte divina, ensamblar». Los cultivadores con bases de cultivo en el reino del mar de Brahman y más abajo no tuvieron más remedio que retirarse. Mientras tanto, los soldados ni siquiera pudieron soportar un solo golpe. Todos fueron enviados a volar. La formidable fuerza de combate de Bian quedó completamente demostrada ante estos insignificantes humanos. Los cultivadores del reino de la corte divina lanzaron sus mudas y espadas voladoras. «Van, van, van». Los ataques de los cultivadores del reino de la corte divina no afectaron a Bian, solo sirvieron para enojar a Bian. «¿Ah?». Bian se volvió loco. Saltó en el aire y se abalanzó sobre los cultivadores. No hay que olvidar que, a diferencia de Elephant King, Bian podía volar. De ninguna manera una bestia voladora. «¿Crack?». El cultivador que había hablado ni siquiera tuvo tiempo de reaccionar antes de que le rompieran los huesos con un solo golpe de Bian. Bian continuó arrasando entre la multitud. Fue caótico. Sin líder ni disciplina, los soldados y cultivadores eran como una bandeja de perlas sueltas. Al final, los miles de soldados solo pudieron retirarse por miedo. «¡Retrocede!». No se ve afectado por la brujería. ¿Cómo es eso posible? «Van, van, van». Bian eliminó a un soldado con cada golpe de su garra. Fue extremadamente feroz. Los soldados no le habrían tenido tanto miedo a un humano. Después de todo, podrían reducir la fuerza humana. Sin embargo, en ese momento se enfrentaban a una bestia. Además, parecía que esta bestia ni siquiera sabía lo que significaba el agotamiento. Los mortales son verdaderamente lamentables.
Con este pensamiento en mente, Lu Zhou le hizo un gesto a Bian para que atacara a los cultivadores. Siempre he sido misericordioso. Dejen a los mortales en paz. Tratar con los cultivadores. Din Fangqiu. Sus dos discípulos. Las palabras de Lu Zhou sonaron poco sinceras. Sin embargo, si el anciano quería decir eso, no había nada que Din Fangqiu pudiera hacer excepto asentir. Mientras tanto, el pequeño Yuaner aplaudía y vitoreaba. La destreza de combate de Bian realmente superó las expectativas de todos. Muchos de los soldados mortales disparaban flechas desde abajo, pero sus flechas solo podían arañar la piel de Bian. Después de que Lu Zhou dio su orden, Bian ya no persiguió a los soldados. Se lanzó al cielo. Esta escena parecía una grabación del juego Snakes. Din mató a un objetivo del reino del mar de Brahman. Recompensa, 20 puntos de mérito. Din mató a un objetivo del reino de condensación de sentidos. Recompensa, 5 puntos de mérito. Din mató a un objetivo del reino de la corte divina en etapa inicial. Recompensa, 100 puntos de mérito. Lu Zhou asintió. Él estaba contento. La fuerza de combate de Bian fue realmente impresionante. Con la ayuda de Bian, sabía que le resultaría más fácil ganar puntos de mérito en el futuro. Din Fangqiu miró la escena con la boca abierta. Esta es una montura legendaria. Comparado con eso, Elephant King era como basura. En ese momento, Elephant King yacía débilmente en el suelo mientras hacía varios intentos dóciles de luchar. No estaba en la misma liga que Bian en absoluto. Solo podía sacudir la cabeza sin poder hacer nada. Bian eliminó a los cultivadores de bajo rango en poco tiempo. La mayoría de los soldados y cultivadores se habían retirado. Cuando Lu Zhou vio que casi había terminado, agitó el brazo y le ordenó a Bian que regresara. Había obtenido 800 puntos de mérito por esto. No fue mucho. Después de todo, estos eran solo cultivadores débiles. Bian obedeció la orden de Lu Zhou. Cuando pasó junto a Elephant King cerca del embarcadero, miró a Elephant King con desdén desde el rabillo del ojo. El rey elefante retrocedió levemente por miedo mientras su cuerpo temblaba. Era manso y servil frente a Bian. Esta era la diferencia entre una montura legendaria y una montura épica. No estaría tan mal si no los compararan. Sin embargo, una vez hecha la comparación, se pudo ver claramente que la diferencia era tan grande como el cielo y la tierra. Bian se sentó majestuosamente junto a Lu Zhou y Little Yuaner. De vez en cuando, desnudaba sus colmillos, impidiendo que los cultivadores se acercaran. Al mismo tiempo, los efectos de la formación Gran Brujería continuaron desvaneciéndose. Lu Zhou frunció ligeramente el ceño. No entendía por qué estos soldados y cultivadores seguían rondando por allí. ¿No tienen miedo de morir? Iba a continuar interrogando a Din Fangqiu cuando dos individuos volaron hacia él a una velocidad vertiginosa. Las auras que exudaban estas dos personas llamaron la atención de todos. El palacio envió tantas élites. Lu Zhou quedó desconcertado por este nuevo acontecimiento. Las dos figuras continuaron moviéndose a máxima velocidad antes de detenerse, flotando sobre la formación Gran Brujería. Cuando la pequeña Yuaner miró claramente a los dos recién llegados, saltó de alegría y gritó: «¡Tercer hermano mayor! ¡Cuarto hermano mayor!». Lu Zhou miró hacia arriba. De hecho, fueron Duan Musen y Min Sijin. Duan Musen empuñaba su lanza del Señor Supremo. Parecía majestuoso con su cuerpo musculoso y sus ojos agudos. Parecía un dios que había descendido a la tierra. Mientras tanto, Min Sijin, que vestía túnicas grises, parecía extrañamente a gusto y confiado. En ese momento él estaba sonriendo ampliamente. «Maestro». Ambos descendieron al mismo tiempo. Tan pronto como descendieron, se desató una poderosa onda expansiva. Los restos de la formación de brujería fueron disipados instantáneamente por los dos discípulos de Lu Zhou que estaban en el reino de la tribulación de la divinidad naciente. Con la desaparición de la formación, el aire se aclaró y sus visiones regresaron. Duan Musen y Min Sijin se apresuraron antes de caer de rodillas y saludaron a Lu Zhou. «Maestro». Din Fangqiu quedó atónito y sin palabras por su increíble entrada. Cuando recuperó el sentido, se giró para mirar a sus dos falsos discípulos. Hay una diferencia demasiado grande entre el producto original y las falsificaciones. Lu Zhou acarició su pan y preguntó: «¿Por qué vinieron los dos?». Min Sijin hizo una reverencia y dijo: «Maestro, he obtenido algo de información de Fan Xiuben. Dijo que aquí hay una formación de gran brujería que es mantenida personalmente por las élites del palacio.
Por eso fui a buscar al tercer hermano mayor y vine aquí como refuerzos. Duan Museng intervino. Hay muchas élites dentro del palacio. Sé que tu fuerza es incomparable, maestro, y esas personas no son dignas de estar en tu presencia. Sin embargo, no es necesario que desperdicies tu energía en papas fritas pequeñas, maestro. Por favor, perdónanos por tomar el asunto en nuestras propias manos, dijo Min Si-jin. Lu Zhou miró a Min Si-jin. Desde que este tipo vio el gancho de separación, se ha vuelto mucho más motivado. También es más cauteloso que antes. Si hubiera sabido que venían, habría guardado las tarjetas de 5 artículos. Por desgracia, no tenía sentido llorar por la leche derramada. Al final, solo se acarició la barba mientras decía con indiferencia: «No importa». Min Si-jin y Duan Museng finalmente se pusieron de pie y observaron sus alrededores. Los efectos de la formación Gran Brujería prácticamente habían desaparecido. El embarcadero, después de la batalla, era un completo desastre. Los cuerpos estaban esparcidos por todas partes al azar. Min Si-jin se sintió incómodo. «Creo que llegamos tarde». El pequeño Yuaner corrió mientras se reía y dijo: «Tercer hermano mayor, cuarto hermano mayor, mira estas 2 falsificaciones». ¿Falsificaciones? Min Si-jin quedó confundido por un momento. Cuando se dio cuenta de lo que quería decir el pequeño Yuan, se disgustó. Se acercó al joven que se parecía a él y yacía flácido en el suelo. BZZT. Apareció el avatar Handry Tribulation Sinsa de Min Si-jin. El joven quedó estupefacto. Min Si-jin habló: «¿Cómo te atreves a hacerte pasar por mí?» En ese momento, Duan Museng también se acercó. También estaba a punto de desatar su avatar Handry Tribulation Sinsa cuando Min Si-jin levantó una mano para detenerlo. Min Si-jin dijo: hermano mayor, la lanza del Señor Supremo es suficiente. No es necesario que, si su hermano mayor desatara su avatar de una hoja, su avatar sin hojas palidecería en comparación». El discípulo de Din Fangqiu se estremeció. Se apresuró a pedir clemencia. El que se hizo pasar por Duan Museng era demasiado débil para siquiera pedir clemencia. Solo se postró en el suelo mientras su cuerpo temblaba violentamente. «Ya es suficiente», dijo Lu Zhou con calma. Tan pronto como Lu Zhou habló, Min Si-jin recordó obedientemente su avatar. Din Fangqiu estaba interiormente sorprendido. De hecho, los niveles de falsificaciones eran demasiado bajos. Con lo talentosos que eran los discípulos del pabellón del cielo malvado, ¿cómo no pudieron lograr ningún avance después de tanto tiempo? «No te preocupes, maestro. Cuando salí de Golden Code Mountain, le di a Fan Shuve en otra ronda de paliza. Estoy seguro de que a partir de ahora será muy cooperativo». De todos modos, Golden Code Mountain está protegida por la barrera. Los forasteros no pueden entrar. Realmente se está excediendo. Sin embargo, Lu Zhou no reprendió a Min Si-jin. Sin la interferencia de la formación Gran Brujería, los soldados y los cultivadores, Lu Zhou se acercó nuevamente a Din Fangqiu. Din Fangqiu miró a Lu Zhou y preguntó: «Fan Shuven está en el pabellón del cielo malvado». «No te corresponde hacer preguntas», dijo Min Si-jin con un gruñido. La cara arrugada de Din Fangqiu se sonrojó de rojo. Lu Zhou puso sus manos sobre su espalda y preguntó: «Ya que eres de la secta Yun, ¿quién te envió?» Din Fangqiu tartamudeó. Parecía reacio a divulgar la verdad. Lu Zhou se acarició la barba y dijo: «Después de este incidente, es posible que te maten para asegurar tu silencio. Estás trayendo un desastre sobre ti mismo». Din Fangqiu murmuró para sí mismo por un momento. De hecho, en ese momento, había pasado el punto de no retorno. Además, Lu Zhou le había ayudado a vengar a su discípula. Al final, dijo: «Huao Dao, el anciano del salón de cumplimiento de la secta Yun». «Huao Dao». Los ojos de Min Si-jin se abrieron cuando dijo: «Ese viejo pedorro todavía está vivo». Din Fangqiu dijo: «El Elder Hua le guarda rencor al viejo desde que éste lo derrotó. Se ha convertido en una obsesión y un nudo en su corazón, lo que le impide progresar en su base de cultivo. Así que... ¡Qué idiota tan desvergonzado! Él solo tiene la culpa de ser débil. ¿Cómo se atreve a culpar a otra persona por ser demasiado poderosa?» Min Si-jin maldijo. Solo alguien del pabellón del cielo malvado diría algo así. En aquel entonces, Huao Dao era una élite de avatar del loto dorado de 6 hojas y se especializaba en defensa. Ni siquiera las 10 grandes élites se atrevieron a subestimarlo. Se enorgullecía de sus habilidades defensivas. Hace 20 años declaró que tenía la mejor defensa bajo los cielos. En ese momento,
No había habido movimientos desde el pabellón del cielo malvado, y parecía que la fuerza del pabellón del cielo malvado estaba disminuyendo. Quería aprovechar la oportunidad de derrotar a Hitiandao para alcanzar un avatar de 7 hojas. Sin embargo, en las llanuras de la provincia de Jing, Hua Wudao y Hitiandao solo intercambiaron un golpe que terminó en la humillante derrota de Hua Wudao. Después de todo, en ese momento, Hitiandao ya era un cultivador de 8 hojas. Desde ese día, Hua Wudao se convirtió en el hazmerrey de la gente del Sendero Noble. Esto se convirtió en un nudo en el corazón de Hua Wudao, provocando que su base de cultivo se estancara en los últimos 20 años. Lu Zhou preguntó, ¿dónde está Hua Wudao ahora? El Elder Hua fue al altar de Jade Verde hace 3 días. Lin Fangqiu dudó un poco antes de continuar. Se dice que fue allí para discutir una alianza para derrotar al pabellón del cielo malvado. Él sabe más que yo sobre el asunto del palacio que recoge huesos del río. Lu Zhou recordó la carta de Jian Aijian. El maestro del templo demonio parecía haber ido también al altar de Jade Verde. Estas personas están planeando unirse en el pabellón del cielo malvado. Zuo Xinchan del templo demonio fue asesinado por Lu Zhou. Era natural que Ren Buping quisiera vengar a Zuo Xinchan. Sin embargo, Lu Zhou no esperaba que Ren Buping trabajara con la secta justa en aras de la venganza. Los caminos noble y demonio nunca habían trabajado juntos desde tiempos inmemoriales. Después de todo, el templo del demonio no se quedó atrás en la comisión de crímenes en comparación con el pabellón del cielo malvado. Solo Zuo Xinchan ocupó el 3er lugar en la lista negra. El templo del demonio había absorbido muchas facciones más pequeñas a lo largo de los años y se había convertido en una fuerza a tener en cuenta. Cuando su élite, a la que habían pasado por muchos problemas para entrenar, murió en manos del pabellón del cielo malvado, era natural que se sintieran descontentos. Lu Zhou dijo sin ninguna inflexión en su tono, «Ya que quieren tratar conmigo, debería dirigirme directamente al altar de Jade Verde». Al escuchar las palabras de Lu Zhou, Min Sijin dijo con una voz que carecía de confianza, «Maestro, el altar de Jade Verde es territorio de la secta justa. Tengo miedo». Lu Zhou miró a Min Sijin y dijo, «Min Sijin». «Sí, maestro». El corazón de Min Sijin golpeó su caja torácica. Decir el nombre completo no era una sensación agradable. «¿Tienes miedo?», preguntó Lu Zhou. Hace muchos años, cuando Min Sijin no había entrado en el reino de la tribulación de la divinidad naciente, se encontró con Zhang Qiuchu, una élite de la secta justa, cuando vagaba por las tierras y causaba problemas. Min Sijin fue derrotado y desde entonces quedó traumatizado por ese incidente. Sin embargo, su trauma no fue tan grave como el trauma de Hua Wudao de la secta Yun, que creó un nudo en su corazón y provocó que su base de cultivo se estancara. ¿Por qué tendría miedo?, preguntó Min Sijin. «Eso es bueno entonces». Lu Zhou asintió con indiferencia. Según su percepción con respecto al cultivo, Min Sijin era, de hecho, más talentoso que Duan Museng. Duan Museng se había unido al pabellón mucho antes que Min Sijin. Sin embargo, Duan Museng actualmente no era mucho más fuerte que Min Sijin. Min Sijin tenía demasiados pensamientos que lo distraían y sus intenciones no eran puras. Por lo tanto, a su avatar aún no le brotaron hojas desde que ingresó al reino de tribulación de la divinidad naciente. Aunque ambos estaban en el reino de la tribulación de la divinidad naciente, si el avatar de uno no tenía hojas, uno no era considerado un cultivador genuino en el reino de la tribulación de la divinidad naciente. Con la adición de cada hoja, la fuerza de un cultivador mejoraría drásticamente. Hermano menor, esta es una gran oportunidad. Tu avatar de 20 pies es realmente vergonzoso. Duan Museng le dio una palmadita en el hombro a Min Sijin. Min Sijin pareció marchitarse instantáneamente. Murmuró, «Eso es injusto». La pequeña Yuaner agitó el puño y dijo, «Maestro, también está ese Fan Yuan-san. Deberías matarlo. No soporto a ese hombre por maldecirte todos los días». Lu Zhou miró al pequeño Yuaner. Quería reprenderla, pero cuando recordó el rostro de Fan Yuan-san, de hecho, encontró despreciable el rostro de Fan Yuan-san. Cuando la batalla de Hitiandao con las 10 grandes élites terminó en empate, regresó al pabellón del cielo malvado, herido. El segundo ataque a la montaña Golden Court fue liderado por Fan Yuan-san. Esa persona era extremadamente astuta. Si Luo Chanfeng, el maestro de la secta de la espada celestial, no fuera tan ostentoso, el que habría muerto sería Fan Yuan-san. Cuando Luo Chanfeng murió, Fan Yuan-san fue el primero en huir. Cuando el incidente se resolvió, salió de nuevo y calumnió públicamente a Hitiandao.
Lu Zhou estaba seguro de que Zhang Yuanzhan estaba involucrado de alguna manera en esta reunión secreta en el altar de Jade Verde. Después de un tiempo, volvió a centrar su atención en Din Fangqiu. ¿Sabes quién está detrás de la destrucción de Fist Dragon Village? Din Fangqiu estaba desconcertado. ¿No fuiste tú quien destruyó el pueblo, viejo mayor? Esta información le fue dada por la secta Yun. Incluso había enviado a alguien a investigar el palacio. Al final, confirmó que el culpable de la destrucción de Fist Dragon Village no era otro que el anciano que estaba frente a él. Por lo tanto, se sintió confundido cuando escuchó la pregunta de Lu Zhou. No sabía cómo debía responderle a Lu Zhou. Lu Zhou dijo, ¿crees que yo también soy culpable? Yo no me atrevo. En ese momento, Lu Zhou sabía que no quedaba nada que aprender de Din Fangqiu. Era evidente que Din Fangqiu no sabía quién era el cerebro de este complot. Si son capaces de mantener estas cosas en secreto durante una década, deben ser muy hábiles. Definitivamente no son personas comunes y corrientes. Después de un rato, Lu Zhou agitó la mano y dijo, «Llévatelo». «Sí, maestro». Min Si-jin fue el primero en responder. «¿Y qué pasa con ellos?» El pequeño Yuaner señaló a las dos falsificaciones que yacían flácidas en el suelo. Eran los dos jóvenes que se habían hecho pasar por Min Si-jin y Duan Museng. Cuando ella los señaló, una vez más se asustaron. Se encogieron hacia atrás inmediatamente. Los labios de Min Si-jin se curvaron hacia arriba mientras decía, «Está bien hacerse pasar por mí, pero te resultará difícil escapar de la muerte después de difamar a mi maestro». «¿Entonces, los matamos?» El pequeño Yuaner preguntó. Acepto que los maten. Cortalos por la mitad, esa es la mejor manera». Duan Museng intervino asintiendo. «No creo que eso sea suficiente. Vamos a cortarlos en 8 trozos. Algunos cultivadores de élite son especialmente astutos. Solo morirán cuando los hayas cortado completamente». Din Fangqiu se quedó sin palabras por el shock. Estos son los verdaderos villanos. Después de todos estos años, solo habían estado imitando sus apariencias. No habían logrado dominar la esencia de estos villanos. Cada palabra que salía de las bocas del diablo los hacía estremecer de miedo. La expresión de Din Fangqiu fue sombría mientras reunía coraje para decir, «Imitar el pabellón del cielo malvado es mi pecado y solo mío. Por favor, déjalos ir, mayor». Min Si-jin dijo con una sonrisa, «Veo que estás dispuesto a reconocer tus acciones. Alas, incluso si mi amo los perdona, ¿crees que podrán seguir viviendo? Han sido afligidos por la trampa de la brujería. Sus bases de cultivo se deteriorarán tarde o temprano. Este hechizo es muy difícil de romper, a menos que estás pensando en pedirle ayuda a mi maestro». El corazón de Din Fangqiu se hundió. No había manera de que fuera lo suficientemente audaz como para rogarle a este gran patriarca del camino demonio. Lu Zhou no se preocupó por estas 2 papas fritas pequeñas. Su cuarto discípulo, Min Si-jin, tenía razón. Lo más probable es que estas 2 falsificaciones murieran. Miró al cielo. Ya casi es la hora. Lu Zhou estaba a punto de llamar a Bian cuando vio un pájaro mensajero volando hacia él desde los horizontes. El pequeño Yuaner lo reconoció de inmediato. Ella levantó la mano y el pájaro mensajero obedientemente colocó una carta en su mano. Ella dijo, «Maestro, es una carta de ese tipo desvergonzado otra vez». Lu Zhou, naturalmente, sabía a quién se refería Little Yuaner cuando dijo, «ese tipo desvergonzado». Él dijo, «Léelo». El pequeño Yuaner abrió la carta y leyó en voz alta, «Viejo mayor, me dijiste que investigara la aldea de Dragón Pez, pero esto llevará tiempo. Sin embargo, puedo proporcionarte la información más reciente. Es mejor que no vayas al altar de Jade Verde. El rey malvado, tu octavo discípulo, acecha fuera del altar de Jade Verde. Finalmente, ¿qué tan increíble es la espada que me prometiste?» Después de que Little Yuaner terminó de leer la carta, las expresiones de Min Si-jin y Duan Museng se volvieron amargas. «Creo que Oldat no ha tenido suficiente la última vez. ¿Cómo se atreve a acechar para atacar al maestro con su base de cultivo? Esa escoria que engaña a los maestros y destruye a los patriarcas. Iré allí y lo despellejaré vivo ahora mismo». Lu Zhou levantó una mano, interrumpiendo a sus 2 discípulos, diatriba. Dijo con calma, «El viejo octavo siempre ha sido alguien que intimida a los débiles y teme a los fuertes. Con sus habilidades, no creo que sea lo suficientemente audaz como para intentar tenderme una emboscada». Min Si-jin preguntó confundido, «Entonces, ¿qué está haciendo, acechando en el altar de Jade Verde?»
La secta justa siempre se ha considerado miembro del camino noble. Aunque Oldat ha abandonado el Evil Sky Pavilion, Noble Path no compartirá la misma opinión. La secta inferior, la red oscura del dragón agachado e incluso la banda Tiger V del viejo octavo son sus objetivos. Creo que Oldat está tratando de vengarse de esta oportunidad. Duan Musen analizó el asunto con confianza. Tienes razón, pero sigo pensando que Oldat no tiene las agallas para esto. El séptimo hermano menor debe ser el que esté detrás de esto, dijo Min Si-jin. Lu Zhou se acarició la barba y dijo, ¿qué tan poderosa es la organización de Oldat? Min Si-jin asintió y dijo, la fuerza personal del viejo octavo no es gran cosa, pero tiene un grupo de subordinados de confianza que lo escuchan. Están por todas partes en las calles. Lo verdaderamente aterrador de este mundo no son los cultivadores con bases de cultivo profundas, sino los corazones de la gente. La guerra es lo verdaderamente aterrador. Esto había sido así desde la antigüedad. Aunque las peleas entre cultivadores provocaron víctimas, las vidas perdidas estuvieron muy lejos del dolor que la guerra trajo a los civiles. El pequeño Juaner intervino. El octavo hermano mayor está intentando iniciar una guerra. Lu Zhou negó con la cabeza. Agitó el brazo y dijo, «Todos ustedes, vengan conmigo al altar de Jade Verde». «Sí, maestro». Duan Musen, Min Si-jin y Little Juaner respondieron al unísono.